Mecanismo de autorregulación glomerular. El riñón tiene un mecanismo de autorregulación que le permite mantener constante su función, su filtrado glomerular, independientemente de las variaciones que hay en las cifras de presión arterial. Si la presión arterial cae tanto que el mecanismo de autorregulación se hace insuficiente para mantener el filtrado, entraremos dentro de lo que denominamos fracaso renal agudo prerrenal. Sin embargo, si tenemos una presión de filtrado constantemente aumentada, entraremos dentro del rango que denominamos hiperfiltración. En condiciones fisiológicas, la responsable del mecanismo de autorregulación glomerular es la arteriola aferente, a través de vasodilatación y vasoconstricción de la misma. Las sustancias que influyen sobre la arteriola aferente son el óxido nítrico como vasodilatador y la endotelina como vasoconstrictor. Si, por ejemplo, durante nuestra rutina diaria comemos un día con más sal de la debida, vamos a tener un aumento de la presión arterial, que puede ser insignificante, pero aumentaría nuestra presión de filtrado y nuestro filtrado glomerular. Para evitar esto, aumenta la concentración local de endotelina, que es vasoconstrictor, y disminuye la concentración local de óxido nítrico, de tal forma que se produce una vasoconstricción de la arteriola aferente para mantener exactamente igual, en 120 mililitros minuto, ese filtrado glomerular, hasta que nuestra presión arterial vuelva a su situación basal y nuestra arteriola aferente recupere su diámetro normal. En la situación opuesta, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio físico intenso y sudamos mucho, puede caer un poquito la tensión arterial. Esto haría que cayera nuestro filtrado glomerular. Para evitarlo, aumenta la concentración local de óxido nítrico y disminuye la de endotelina. Vasodilatamos arteriola aferente y permitimos mantener el filtrado glomerular constante. Si continuara bajando la presión arterial, ya no en situación fisiológica, sino imaginamos, por ejemplo, una gastroenteritis aguda, va a llegar un momento en el que por mucho que vasodilatemos la arteriola aferente, no vamos a ser capaces de mantener constante la presión de filtrado. En este punto se ponen en marcha nuevos mecanismos. Alrededor de la arteriola aferente hay una serie de células especializadas que contienen gránulos secretores de renina y que podéis ver en la diapositiva representados en turquesa. La pérdida de tono de la arteriola aferente pone en marcha la secreción de renina y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 va a producir vasoconstricción de la arteriola eferente. Por tanto, al menos en parte, va a ser capaz de mantener el filtrado glomerular en situaciones agudas. Las sustancias que actúan sobre la arteriola eferente son, por tanto, angiotensina 2 como vasoconstrictora, que se pone en marcha en situaciones de bajada de tensión arterial, de hipoperfusión renal, y como vasodilatador las prostaglandinas. Esto es muy importante recordarlo porque las prostaglandinas mantienen un equilibrio con angiotensina 2, impidiendo que la arteriola eferente se cierre por completo. En esta situación que llamamos de angiotensina 2 dependencia, de hipoperfusión renal, vamos a tener dos fármacos que son muy peligrosos, dos fármacos que tenemos que evitar en esta situación. Los primeros son los IECAs o cualquier otro inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los ARA2 o los inhibidores directos de la renina. En cualquier caso, al producir una inhibición de angiotensina 2, se va a producir una vasodilatación brusca de la arteriola eferente y, por tanto, una caída severa del filtrado glomerular. Podemos tener entonces un fracaso renal agudo. El otro fármaco que es muy peligroso en esta situación son los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Los AINES, como sabéis, son inhibidores de las prostaglandinas. Si se produce una inhibición de las prostaglandinas en una situación de angiotensina 2 dependencia, lo que vamos a tener es un efecto vasoconstrictor muy potente sobre la arteriola eferente, de tal manera que prácticamente no dejamos llegar la sangre al glomérulo y de igual forma vamos a tener una insuficiencia renal importante. Esta pregunta no debe suponerte ninguna duda, aunque sabes que tanto endotelina como angiotensina 2 actúan sobre el mecanismo de autorregulación glomerular, la sustancia fundamental, la que es necesaria en situaciones agudas, es angiotensina 2. Por tanto, la respuesta correcta será la 4.
En esta otra pregunta de fisiología renal nos plantean cuáles de los fármacos van a alterar el mecanismo de autorregulación glomerular. Es importante que tengas en cuenta que todos los fármacos de las respuestas pueden producir daño renal, pero solo uno de ellos no altera el mecanismo de autorregulación glomerular. Tanto losartán, que es un ARA2, como ramipril, que es un IECA, como el alisquiren, que es un inhibidor directo de la renina, van a alterar el sistema renina-angiotensina-aldosterona inhibiéndolo y, por tanto, el mecanismo de autorregulación glomerular. Y por último, el ibuprofeno, que es una INE, también va a romper el equilibrio entre prostaglandinas y angiotensina 2. La amoxicilina puede producir otro tipo de daños a nivel renal, como la nefritis intersticial inmunolérgica, pero no va a influir sobre el mecanismo de autorregulación glomerular. La respuesta correcta, por tanto, es la 2. Y en la pregunta 3 de fisiología tenemos una pregunta directa sobre el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es importante porque se trata de un mecanismo de comunicación entre el túbulo y el glomérulo, de tal forma que las células especializadas de la mácula densa del túbulo distal informan al glomérulo de la cantidad de sal que está llegando a esa porción del túbulo. Lo hacen a través de las células del lacis, que son unas células parecidas a las mesangiales y que se encuentran entre el glomérulo y el túbulo distal. También forman parte del aparato yuxtaglomerular la arteriola aferente con sus células que contienen los gránulos secretores de renina. Lo más importante es que recuerdes los 3 componentes del aparato yuxtaglomerular: arteriola aferente, mácula densa y células del lacis.